Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy que es día miércoles 28 de abril a las 12 del día vamos a platicar un poquito acerca de la organización de la obra. Arrancamos con las preguntas con Ana Rosario. Ana, adelante por favor. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengo, que estábamos viendo de organización de obra. Sí. Por lo regular, cuando uno empieza por subcontratación. ¿En qué momento creo, como cuando así, una experiencia que pueda irse teniendo planta, por así decirlo? Ya. Cuando estamos en un proceso de elaborar proyectos recurrentes, ya es conveniente ir pensando en tener una planta propia porque puede salir más económico a la larga. Pero si son proyectos esporádicos, más vale mantenerlo subcontratado. Esto es un poquito como en qué momento me compro un coche o me sigo moviendo en taxis, vamos a decir. Bueno, cuando ya el uso del coche es ya indispensable, bueno, pues ya conviene ahí hacer el balance para ver la relación beneficio-costo. Acuérdense que al final del día tendríamos que hacer una evaluación del proyecto. Eso de subcontratar o hacerlo uno mismo, al final del día es un proyecto, ¿verdad? Porque vamos nosotros a determinar si es conveniente o no tener una planta ya permanente de trabajadores. Entonces, hago mi relación beneficio-costo y evalúo qué tanto me va a redituar. Si es mayor a la unidad, entonces procedo con esa decisión. Pero también puede haber otros criterios de decisión, ¿no? Podemos usar el valor presente neto, la tasa interna de retorno o el periodo de recuperación de capital. Entonces, todo va a depender de qué me indican esos criterios de decisión para poder establecer si conviene o no tener una planta permanente de trabajadores. Bien, pasamos con Anel. Mariana, por favor. Buenas tardes. Por el momento no tengo ninguna duda. Gracias. Gracias, Anel. Seguimos con Brian Malváez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Brian? Yo tengo una duda. ¿Me podría Sí. aclarar sobre lo que es la combinación de trabajos? Sí, nosotros podemos tener varios paquetes a la hora de lanzar un proyecto. Entonces podemos traer un paquete de carpintería, un paquete de aluminio, un paquete de estructuras, un paquete de materiales, un paquete de acabados, etcétera. Entonces, la idea de dividir en paquetes el proyecto es que nosotros vayamos cotizando y encontremos la mejor opción. Sin embargo, eso puede provocar algunas interrupciones a la hora de los procesos constructivos. ¿Por qué? Porque para que termine un proveedor, necesitamos nosotros que cuente con todos los recursos y luego entre el siguiente. Esto pasa en actividades secuenciales. Les pongo un ejemplo en otro. Bueno, ustedes saben que a un servidor le gustan mucho los autos antiguos y de hecho, bueno, tengo un Volkswagen 1970. Cuando hice el proceso de restauración, para mí lo ideal hubiera sido una combinación de trabajo, que el maestro jalatero también supiera de mecánica, que también supiera de tapicería, que también supiera de pintura, etcétera. Pero no, se tuvo que contratar a un hojalatero, se tuvo que contratar a un mecánico, se tuvo que contratar a uno que restaurara el interior, a otro que supiera de los vidrios, a otro que supiera de las luces, etcétera. Entonces, eso entorpecía el trabajo de un maestro con el siguiente. Entonces, por ejemplo, recuerdo que me tardé mucho en ponerle la tapicería al auto porque el maestro eléctrico no podía entrar hasta que no se terminara de pintar toda la parte del motor, ¿verdad? Porque por ahí van a pasar los cables y demás. Entonces, si se metían primero los cables y luego se pintaba, pues esos cables iban a quedar del color del carro, en fin. Entonces, lo ideal es tener una combinación de trabajos, es decir, que una sola persona haga varios trabajos, que combine todos esos trabajos, porque eso le da fluidez. No se puede a veces porque cada uno es especialista en una cierta materia, pero si se puede, sería ideal que alguien pudiera llevar a cabo distintos trabajos, ¿verdad? Para no entorpecer la secuencia de actividades. ¿De acuerdo?
Pasamos ahora con Brenda Orihuela. Buenas tardes, doctor. Por el momento no tengo dudas. Gracias. Brenda, buenas tardes. Dagoberto Giovanni. ¿Sí me ha escuchado? Adelante, sí, Dago. Sí, es que se está cortando un poco la señal con mi internet. No, por el momento no tengo ninguna duda, ¿no? Todo claro. Muchas gracias. Eduardo Sánchez. Hola Inge, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por el momento ninguna duda, Inge, muchas gracias. Al contrario, gracias, Lalo. Guadalupe Secundino. Buenas tardes, ingeniero. Tampoco, por el momento ahorita no tengo dudas. Todo tranquilo. Gracias, Lupita. Héctor Alfonso. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Llegué un poquito tarde, no sé si yo hablo sobre subcontrato o hacerlo uno mismo. O sea, tengo claro que hay veces que conviene uno más que otro. Pero, por ejemplo, en los propios temas de administración, ¿hay algún momento donde pueda convenir más contratar que hacerlo? Sí. Sí, de hecho, se tiene que hacer el planteamiento de las actividades que vamos a realizar y va a depender del costo. Nosotros podemos generar unas curvas en las cuales vemos el precio de la subcontratación y luego podemos compararla con el precio de la contratación directa de personal de planta para nuestra empresa. ¿De acuerdo? Hay un punto de intersección donde cuesta exactamente lo mismo, pero a partir de ahí ya convendría o bien subcontratar o mantener la planta interna. ¿Cómo vamos a generar nosotros estas curvas? Podemos nosotros tener la parte de cotizaciones con distintos proveedores del servicio, y ver cuánto nos va a representar para un proyecto. Entonces, si nosotros generamos un contrato permanente en el cual vamos a estar recurriendo a los servicios de ese tercero, digamos, en un plazo de 5 años, él nos va a abatir el costo. Esto es por economías de escala. Entonces, al momento de que se abate el costo por comprar volumen, entonces ya podemos nosotros optar tal vez por la subcontratación. Pero si es, repito, esporádico y hoy subcontratamos, pasa un año y no hacemos lo propio, pero después otra vez y así, quizás no nos convenga engancharnos en un contrato de esa naturaleza. Pongan ustedes esta situación equivalente cuando van, digamos, a cocinar en casa o a ir a un restaurante, puede ser que el precio sea equiparable, ¿sí? Pero si ustedes ya van a estar de manera recurrente cocinando en casa, les conviene ir al súper y comprar todos los insumos porque a la larga les va a salir más barato que ir a comer a restaurantes. Pero si solamente van a cocinar una sola vez, quizás sí les convenga mejor ir al restaurante. Entonces, repito, hay que ver, y si ustedes ya tienen un convenio con ese restaurante de que van a estar yendo de manera recurrente, igual los tratan ya como un cliente frecuente. Normalmente las empresas lo que quieren es premiar a los clientes que son ya cautivos, ¿no? Y, por ejemplo, en un banco les van a dar una tarjeta Platinum. Si ustedes viajan de manera frecuente en avión, también les van a dar un pase VIP, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a depender de la frecuencia con la que se esté utilizando ese servicio. Si es poco frecuente, entonces yo creo que ahí podríamos optar por la parte de subcontratarlo, ¿no? Ya si es más frecuente, igual se hace nuestro aliado. Acuérdense que hay unas estrategias en las cuales nosotros podemos absorber a nuestros proveedores y que formen parte de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Entonces, todo va a depender de cómo
cómo se haga, ¿no? Y bueno, eso también hay que tener cuidado porque puede ser que una empresa crezca mucho. Por ejemplo, les pongo un caso en otro contexto, que es el de Maseca, ¿no? Esta empresa que se dedica a la fabricación de tortillas y de masa para tortillas. Pues hay pequeños productores, entonces los absorbe, ¿no? A esos proveedores los absorbe y entonces genera un gran monopolio. Pero, bueno, este es un caso muy, muy, muy particular, ¿no? Entonces, va a depender de la situación, si se contrata o se hace uno, o lo hace uno mismo, ¿de acuerdo? Y hay una consultoría que, por ejemplo, una constructora la contrata para que le haga el análisis del proyecto y le diga si es viable a tantos números o, por ejemplo, que la constructora va a hacer un desarrollo horizontal, que la constructora le diga, pues, ¿sabes qué? Tienes que hacer tantas casas, te va a quedar este margen, se va a vender en tanto tiempo, y si sí, ¿quién hace eso? Sí. Pues aquí les comentaba en una clase previa, ¿no? El ingeniero Francisco Cárdenas Álamo, ese es su giro en particular de él. Él se dedica a ese tipo de consultorías, de evaluación de proyectos. Tengo varios compañeros de la generación que también hacen ese tipo de ejercicios. Son consultores que se dedican a evaluar un conjunto de alternativas y ya puedo decir, si lo haces tú mismo te va a costar tanto, si contratas a la parte A te va a costar tanto, a la parte B tanto, ¿no? Y ya el tomador de decisiones es el que elige la mejor alternativa, ¿de acuerdo? Sí, sí hay gente que se dedica a eso, definitivo sí, sí lo hay. Gracias, Inge. ¿Y usted de qué hace consultoría? Pues básicamente hacemos modelos matemáticos también, de todo tipo, todo lo que tiene que ver con investigación de operaciones. Los que hacemos normalmente están abocados al análisis de riesgos, entonces si en algún momento dado necesitan alguna cuestión en ese tema, con gusto. Y los riesgos van en muchos sentidos. Por ejemplo, el último que acabamos de hacer es uno que tiene que ver con la parte del COVID-19, porque es un riesgo pandémico. Entonces, bueno, en realidad nuestro enfoque son los riesgos en obras de infraestructura, ¿no? Vemos, por ejemplo, el riesgo sísmico, el riesgo de viento, el riesgo de un evento hidrometeorológico, ¿no? Pero también se aplica a esos otros escenarios. Entonces, otros ejercicios que hemos hecho también de evaluación de riesgos tienen que ver con estructuras, ¿verdad? De puentes, se pueden hacer evaluaciones de riesgos económicos también, etcétera, ¿no? De hecho, esta parte que pregunta Héctor cae dentro de lo que nosotros hacemos. Podemos analizar el riesgo y ahí a través de bueno, la teoría de probabilidad y estadística, podemos nosotros calcular el valor esperado de una inversión con base en los rendimientos y con base en las probabilidades de éxito o fracaso. Entonces se puede generar un árbol de decisiones en el cual nosotros ponemos el escenario de hacerlo nosotros mismos o llevarlo a cabo a través de un tercero y vamos multiplicando el valor monetario de la ganancia o de la pérdida por su probabilidad, la vamos desplazando hacia los nodos de decisiones y podemos en función de un objetivo que nosotros tengamos, ya sea maximizar la utilidad o minimizar la pérdida, elegir al mejor, ¿de acuerdo? En fin, todo eso se puede hacer. Muy bien. Pasamos con Aldair Hernández, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Aldair. Yo en general no es una duda, sino más bien es como un comentario Sí. acerca de los trabajos combinados. En alguna ocasión estaba en una obra, se estaba haciendo un vaso colector de aguas pluviales. Este vaso contenía una membrana en la parte de abajo no me acuerdo de cuál era el material de la membrana, pero era la que protegía el suelo del colector, ¿no? Entonces, se había hecho anteriormente esta misma obra en otro lado, y el contratista que se había hecho, pues lo había hecho bien, ¿no? Pues era un especialista.
Entonces, en esta nueva obra, la empresa, en este caso ARA, quiso absorber o sea, el hacerlo ellos, ¿no? Y pues les salió mal. O sea, en un principio se veía bien, ¿no? Se veía que estaba colocado todo bien, pero ya cuando empezó a entrar en operación, cuando empezó la temporada de lluvias y empezó a llenarse el vaso colector, se empezaron a formar burbujas pues, de aire en toda la membrana. Y eran burbujas de aire de hasta 1,5 metros, 2 metros de alto, cuando el espejo de agua estaba entre 1,80 y 2,30. Entonces había veces que se veían las bolsitas ahí flotando en el espejo de agua. Claro. Entonces, ahí, bueno, sí hay una duda, ¿no? Hay, yo quiero suponer que una empresa como ARA pues tiene ya un departamento especializado en evaluación de proyectos y en evaluación de riesgos, ¿no? Claro. ¿A qué cree que se haya debido que hayan decidido ellos hacer eso y no volver a subcontratar a la empresa que hizo en la obra anterior? Claro, claro. Miren, a veces pasa una cuestión y el criterio, hay que decirlo, el criterio económico rige. A veces por ahorrarse unos pesos sale más caro, ¿no? Como decimos, sale más caro el caldo que las albóndigas. Lo extrapolo a otra situación. Tengo la necesidad de cambiar un foco en la casa, ¿no? Le pasó a un colega que lo vi aquí cerca del Florencia, con el brazo roto, y le digo, oye, ¿qué te pasó? No, es que, ¿qué crees? El fin de semana me pidió mi esposa que cambiara el foco, agarré una escalerita y tal, pero ya perdí habilidad, entonces no sé cómo se me atoró la agujeta en la escalerita, me enredé y me caí, para no hacer el cuento largo, me fracturé el brazo. Entonces le salió carísimo, ni pudo cambiar el foco, ¿verdad? Le tuvo que pagar a alguien porque lo hiciera. Y claro, uno dice, cambiar un foco no tiene mayor ciencia. Pero a veces sí es mejor, digamos, pasárselo a un tercero, ¿verdad? Porque pues realmente alguien que tenga la experiencia, alguien que sepa, pues creo que es la persona ideal. A la larga va a salir más barato. ¿Por qué? Porque aunque me cobre esa persona, ¿sí? Imagínense lo que le costó a mi amigo el hecho de haberse fracturado y de todas formas le tuvo que pagar a ese tercero para que hiciera lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, acá en el medio de los Volkswagen nos pasa siempre, ¿no? Que le queremos meter mano nosotros mismos al motor, pero pues no somos mecánicos o eléctricos, ¿no? Entonces al final, se me desvieló el motor por no haberlo hecho correctamente, sale más caro. Entonces, traducido al español, creo que sí vale la pena cuando se trata de ese tipo de situaciones, apostarle a un tercero que sea especialista en el tema y no estar tratando de jugarle uno al héroe. Ahora, si es una empresa grande que tiene el departamento correspondiente, que tiene la experiencia, bueno, adelante, ahí sí no hay mucho que discutir. Pero si no, entonces sí conviene la subcontratación. Entonces, ahí sí les falló, en la experiencia Leir que comentas, pues les falló porque imagínense una empresa de ese tamaño, pues tranquilamente puede subcontratar y tranquilamente puede llevar a cabo ese tipo de situaciones sin ensuciarse las manos, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Si nosotros vamos a tener una situación enfrente que no nos represente mayor complicación, hagámosla. Pero si no, pues mejor subcontratémosla. Sería como el corolario de esta anécdota que nos compartes, Aldair. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias. Pasamos ahora con Irán Arellano. Buenas tardes, doctor. No tengo dudas. Gracias, Irán. Buenas tardes. Jaime Ramírez. Buenas tardes, ingeniero. No, por mi parte todo bien. Muchas gracias. Julián Espínola. No, ninguna duda. Gracias. Gracias, Julián. Seguimos con Carla Alejandra.
Buenas tardes, doctor. Por el momento no tengo dudas, gracias. Gracias, Carla. Luis Alberto Escobar. Hola, ¿qué tal, Doc? No, ninguna duda. Muchas gracias. Tu tocayo, Luis Alexis. Buenas tardes, no tengo duda, ingeniero, gracias. Gracias. Luis Ángel Matías. Buenas tardes, ingeniero. No, todo bien por el momento, gracias. Gracias, Luis. Mario Jesús. Mario Jesús Díaz. No sé si tengas alguna duda, Mario. Bueno, si no, pasamos con Mohamed Morales. Todo bien, doctor, gracias. Todo bien, gracias. Nancy Heredia. Buenas tardes, doctor. No, al parecer no tengo dudas, gracias. Gracias, Nancy. Y cerramos con Gabriel Valdés. Ninguna duda, profesor. Bueno, no sé si me brinqué a alguien ahorita que hicimos el repaso. Si no, bueno, aquí, permítame, aquí el chat se activó, regálame un segundo. Sin dudas, Mario. Ok, gracias, Mario. Seguro no pudo activar su micrófono. Bueno. Ingeniero, sí. Perdón que la interrumpa, es que ya me surgió una duda. Por favor, ¿qué pasa si, por ejemplo, los subcontratistas hicieron el trabajo como no se especificó en los planos? ¿El pago va hacia ellos o qué se procede? ¿O qué procede más bien? Sí, claro. Cuando hay un subcontratista, se tiene que especificar en el contrato precisamente todo lo que tiene que ver con las características, las especificaciones, materiales, tiempos, dimensiones, etcétera, de lo que se vaya a subcontratar. Entonces, ahí hay una responsabilidad ya legal a la hora de que se firma el contrato para que se cumpla a cabalidad con lo que se está especificando. Y en caso de que no quede satisfecho el contratista principal, pues tiene el derecho de solicitar que se rehaga el trabajo, ¿de acuerdo? Hasta que quede a satisfacción. Entonces, por eso son muy importantes aquí las supervisoras de obra. Normalmente el cliente, además del contratista o del constructor que va a llevar a cabo todo el proyecto, ¿sí? Y que ese contratista a su vez puede tener distintos subcontratistas, el cliente va a contratar a una supervisora externa para que esté vigilando que los trabajos que se vayan realizando correspondan con lo que se está especificando de entrada en las memorias de cálculo, en los planos, etcétera. Entonces, el rol de estas supervisoras del cliente es fundamental para lograr precisamente que se lleve a buen puerto el proyecto de construcción. Pero definitivo, si no se cumple con lo que está especificado, entonces se puede recurrir incluso a una situación legal, ¿no? Ya a una demanda o algo así. Se tiene que revertir ese mal desempeño, ¿no? Se tiene que rehacer el trabajo. Les pongo un ejemplo. Recuerdan que la clase anterior les platiqué de esta empresa que se llama Fapresa y que hace los prefabricados. Bueno, estaban haciendo ellos una nave industrial y resulta ser que los topógrafos tuvieron un y el banco de nivel que habían tomado para hacer todo el levantamiento del terreno y demás, tuvo alguna modificación de tal suerte que cuando llegan a medir de nuevo, toman mala referencia y trazan todo, pero traducido eso, a la larga se convirtió en un desfase, eran 10 centímetros, o sea, dijeras, bueno, es un centímetro como sea, no, eran 10 centímetros para colocar las columnas que iban a soportar una nave industrial. Entonces, el error a la empresa le costó, en ese entonces, les estoy hablando del año 2012, le costó, eran cerca de 600,000 pesos por la cimentación, el bloque y demás. Y nada más para darles una idea, cada uno de los 3 topógrafos que estaban involucrados en el tema ganaba 10,000 pesos al mes. O sea, el sueldo anual era de 120,000, el sueldo anual de los 3 era de 360,000. Claro, sin contar prestaciones ni nada, nada más lo que ellos recibían, ¿no? Y el error fue de 600,000, casi el doble, un poquito menos, ¿verdad? Del doble. Entonces, bueno, tristemente esos topógrafos no la contaron.
les costó la chamba, ¿no? Entonces, se tuvo que pagar esa modificación, contratar a unos nuevos topógrafos y demás. Entonces, sí tienen que responder. En este caso, les salió muy caro a los topógrafos, les costó la chamba. Entonces, sí, cuando se subcontrata una actividad, quien la realiza tiene la responsabilidad de entregarla como esté especificado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, jóvenes, les agradezco su atención. Corto aquí la grabación y enseguida estoy con ustedes. Muchas gracias.